Y quiero hablarles acerca del libro de Esdras, porque los hijos de Dios desarrollamos propósitos de Dios. Dígalo conmigo, ahí está. Los hijos de Dios desarrollamos propósitos de Dios. Ahora le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos desarrollamos propósitos de Dios en esta tierra? Uy, Hanna, la única. Un aplauso para Hanna. Ah, no, Yurani también. Los hijos de Dios. Entonces ahora diga, yo, como hija de Dios, desarrollo propósitos de Dios. ¿Qué pasará si no estoy desarrollando propósitos de Dios? ¿Qué serán propósitos de Dios? ¿Qué creen ustedes que sean propósitos de Dios? Ganar almas para Cristo. ¿Qué más? Hacer justicia, misericordia, ser humildes, ser justos, ser luz en medio de las tinieblas. Y yo me hacía esa pregunta: ¿yo estoy desarrollando propósitos de Dios? Todo lo que contribuya a que el reino de Dios avance en esta tierra son propósitos de Dios. Usted en este momento puede evaluar su vida. Haga una evaluación rápida de sus días, día lunes, día martes, día miércoles, y pregúntese hoy: ¿yo estoy desarrollando propósitos de Dios? Porque si soy una hija de Dios, debo tener un propósito de Dios, porque este mundo lo necesita, porque nosotros estamos llamados a desarrollar esos propósitos que Dios puso en nosotros. No en vano el Señor te sacó de la oscuridad. No en vano el Señor te sacó del dolor. No en vano el Señor te sacó de lo vil y lo menospreciado. No en vano el Señor lo hizo, porque lo que el Señor hizo contigo lo puede hacer con otro y con otro y con otro. No en vano el Señor, cumplidos 70 años del pueblo de Israel en Babilonia, lo sacó de ese lugar. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y quizá algunos de nosotros hemos pasado por ese primer tiempo difícil, que fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto antes de conquistar la tierra prometida. Así que los hijos de Dios pasamos por desiertos. No es que conociste al Señor y se te arregló la vida. Ese es un evangelio de la prosperidad, y ese es un evangelio que no es cierto. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, va a producir en ti desiertos. Desiertos que te van a llevar a depender de Dios, a saber que no es en tus fuerzas, a saber que no es por lo mucho o lo poco que tú sepas, sino por la gracia de Dios puesta en tu vida y en mi vida. Así que es necesario, eso fortalece la fe, eso fortalece mi fe en el Hijo de Dios, eso me hace crecer. Tal vez es difícil mientras paso por eso, pero cuando salgo de ahí, cuando salgo de ese tiempo, salgo diferente. Yo no sé ustedes, pero de cada desierto yo he salido diferente. Yo me siento más grande en el Señor, mi fe se siente fortalecida, y yo digo, después de pasar esto yo puedo pasar cualquier cosa. Y esos son los desiertos, desiertos en los cuales tú experimentas soledad, desiertos en los cuales no estás con nadie, desiertos sobre los cuales tú recibes lo del día. Y no hablo de cosas económicas. Pasamos con mi esposo por un desierto ahora que estuvimos en Santa Marta. Y saben, el Señor nos daba lo del día. La paz del día no la daba. La tranquilidad del día nos daba la tranquilidad del día. Y llegaba la noche y entrábamos otra vez. Necesitamos, hay desiertos en la vida del Hijo de Dios, pero cada desierto tiene un propósito en el reino de los cielos. No te equivoques, no te vas a quedar en ese lugar, vas a salir de ese lugar. Y la segunda cosa que Dios hizo con el pueblo de Israel fue llevarlo a la tierra prometida, donde lo tienes todo, donde todo está bien y donde no necesitas a Dios. Vienes y lo buscas porque está bien, porque está chévere Dios, y sé la salvación y conozco. Y empiezo yo a hacerme ídolos en ese espacio.
Y empiezo a adorar cosas que no son, mi trabajo, mi vida, lo que Dios me da, mi carro, mi casa, y empiezo yo a perderme en este mundo. Y entonces el Señor viene y saca al pueblo de Israel, lo saca y lo lleva a Babilonia. Pero en Babilonia, en el tiempo que este pueblo estuvo en esclavitud en Babilonia, aprendió una cosa y le quedó muy clara, y es que hay un solo Dios y un solo Señor. Fue liberado este pueblo de la idolatría. Y a veces pensamos que la idolatría es solo la imagen de María, de la cruz, ¿no? En nuestra vida tenemos muchos ídolos: los hijos, el esposo, el matrimonio, el trabajo, el carro, la iglesia, el ministerio. Y pensamos, y entonces empezamos a adorar esos ídolos y nos olvidamos del Dios. Y entonces Dios, porque es malo, nos manda a una Babilonia. No, porque Él sabe que todo cuanto en tu vida y en mi vida sea un ídolo se va a venir en contra de mí en algún momento y me va a destruir. Va a destruir mi vida. ¿Saben? Cuando los reyes de Israel llegaban y tumbaban todos los dioses, cuando Josías vino y tumbó todos los dioses y todos los altares, estaban en lugares altos, y como los tumbaban, esos ídolos se venían en contra de ellos mismos y los destruían. Todo lo que en tu vida sea un ídolo, Dios te lo va a quitar, porque si no te lo quita, te va a matar. Y entonces Dios llevó a este pueblo a una Babilonia, en donde tuvieron, y yo creo que hasta ahí los acompañó la idolatría. Hasta ahí. Ahora están en el otro extremo, ¿no? Solo Dios y no Jesús. Pero hasta ahí duró la idolatría. Y entonces Dios los sacó del desierto, Dios los sacó de Babilonia, de la esclavitud. Y lo que quiero leerles hoy y a donde quiero referirme es al capítulo 1 de Esdras. Y dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que haya entre vosotros de su pueblo, quien haya entre vosotros de su pueblo, con él suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Dios de Israel. Salga de una manera milagrosa. El Señor despierta el corazón del rey Ciro, un rey pagano. Y Dios despertó el corazón de este hombre. Dijo: basta de esclavitud, vuelvan a su tierra. Es tiempo. Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor les está diciendo: salgan de su esclavitud. Es tiempo. Y vuelvan a su tierra. Pero el Señor les dijo: ¿a qué deberían volver? ¿A qué deberían volver? La casa de Dios. Y a veces nos equivocamos pensando que Dios nos saca del desierto, de la esclavitud, para que nosotros podamos hacer realidad nuestros sueños. Pero Dios nos saca de ese lugar para que nosotros construyamos los sueños y los propósitos de Dios. Por eso los hijos de Dios tenemos propósitos de Dios. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Allí hay un propósito que el Señor quiere construir con tu vida y con mi vida. Por eso vamos a hablar de el regreso. Dígale a su vecino: el regreso. ¿Estás regresando? ¿Estás adentro? ¿Dónde estás? Yo quiero referirme a los que están regresando y a los que el Señor está llamando a regresar. Basta ya, es tiempo. Es tiempo de regresar de donde te fuiste. Es tiempo de que haya un pare y un final a esa situación, y es tiempo de que vuelvas al lugar que Dios destinó para tu vida. Has estado perdido, perdida muchos años,
quizás, pero es tiempo de regresar. Regresar a los propósitos de Dios. Dios nos saca de esos lugares para volver a la tierra prometida con un propósito. Que construyamos los planes de Dios. Dice en Efesios 2:10 que el Señor preparó para nosotros obras. Que el Señor preparó para nosotros, ¿qué? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y a veces nosotros andamos en unas obras que no son. Y el Señor necesita que nosotros volvamos a las obras que Él nos dio. ¿Cuál es tu propósito? Yo casi que podría decirte que tu dolor, tu pérdida, tu desierto, tu Babilonia, es tu propósito. Es tu propósito. ¿Saben por qué? Porque cuando tú sales de esa situación, tú has ganado algo en el reino. ¿Saben qué es? Autoridad. Yo puedo hablarles de en lo que yo tengo autoridad. Yo puedo hablarles de abuso porque tengo autoridad. Yo puedo hablarles de restauración porque tengo autoridad. La autoridad que me dio haber pasado por ahí, haber pasado al otro lado y haber salido adelante con el Señor. Yo no sé cuál sea tu área, tu propósito, pero casi que te puedo garantizar que en el área que tú has sido atacado, que en el área que tú has sido atacado, que en el área que tú has sido maltratado, en el área donde Satanás te ha pegado más fuerte, es el área en donde Dios te va a usar, y es el área en donde tú crees que no vas a poder hacerlo, o es el área donde tú no quieres volver nunca más. Pero yo te garantizo que esa va a ser tu victoria, porque el Señor te entregó allí autoridad y te entregó unas llaves que solo tú tienes. Tal vez, como yo digo en fundación, o como decimos en fundación, no vamos a salvar el mundo. Saben, no necesitamos salvar el mundo, necesitamos salvar a uno. A uno. Y quiero hablarles de John. ¿Fue el anterior? John, ¿lo recuerda, Paz? A veces yo me pregunto, y yo veo a los niños, y yo veo todo lo que está pasando, y yo digo, uno se pregunta, ¿estaré haciendo algo? ¿Estaré generando algo? Y son dudas que a veces vienen al corazón. Señor, ¿valdrá la pena? Que la iglesia Retina ha creído en nosotros y nos apoya, que el pastor ha creído, que la pastora, que sus hijos que están aquí, Señor, vale la pena. Y eso, yo hoy hablo de esto porque esta fue como una fortaleza que Dios me dio. John es un niño que me escribió esa carta cuando estuvimos en Villavicencio. John es un niño que encontramos de 9 años, yo creo, no tenía más. Había sido abusado por 3 hombres: su vecino, su padrastro, su abuelo, y vive con 2 mujeres. Cuando llegamos a esa comunidad, ese niño capturó nuestro corazón, porque ya a su edad sufría de bullying, porque sus amiguitos le decían que él era gay, en sus palabras, que los niños saben ser ofensivos, y ese niño estaba muy amedrentado, pero tú lo veías y el niño caminaba diferente, se movía diferente. Decimos, este niño ha sido, ¿qué podemos esperar? Este niño ha sido muy dañado y tiene un diseño completamente distorsionado de su vida, de quién es él, de su identidad, de la familia. Por Dios. Hablamos con John esos 4 días. Hablamos mucho. Yo le mostré las fotos, yo tengo aquí fotos de mi esposo, le mostré fotos de mi matrimonio, le dije, John, Dios tiene para ti una esposa, tú eres un niño valiente. Y le hicimos lo amamos y amamos a las personas con quien él vivía también, las amamos y les mostramos a Jesús. John, cuando me vine, me hizo esta carta que está acá y dice, Sandra es mi amiga, le agradezco con mi corazón el
que Dios quiso que estuvieras en mi camino. Contigo me desahogué, por eso te quiero como mi amiga. Pero lo que me impactó fue lo que dibujó. Dice, el que está acá, dice tu esposo. Y lo que dice acá dice toma, y tiene unas flores y una bombita. Y la que estoy allá soy yo le hacía una moñita. Y él dije, esa eres tú, y tú dices gracias. ¿Ustedes qué creen que ese niño entendió? En 5 días. Ese niño entendió algo acerca del diseño original. Ese niño recibió a Jesús en su corazón. Y esta foto que está ahí, que no se las puedo mostrar por respeto a él, es hace un mes que pregunté por él. ¿Cómo está John? Ahí está. Están en la escuela dominical, es el primer niño que está ahí. Por eso, por John valió la pena. ¿Qué importa que sean 3,000 personas que hayan recibido mercados o ayudas y no haya pasado? Pero pasó en John. Y eso es suficiente para mí. Pero sé y sabemos, Paz, que no solamente ha sido John, han sido muchos. Muchos. Ayer Orlando decía, quería llorar porque vi una niña dibujando cómo eran sus partes íntimas, cuáles eran las rojas, las amarillas, las verdes. Y yo decía, ¿qué entendió esa niña? ¿Qué entendió? Salvamos a una niña de la oscuridad, porque lo que siembras en el corazón de un niño hasta sus 9, 10 años es lo que está determinando lo que será ese niño de ahí en adelante por el resto de su vida. Si no, no me digan que ustedes luchan con su niño interior y lo que les dijeron cuando eran niños. Y los traumas de sus padres en sus corazones todavía escuchan la voz de sus papás hablándoles. Porque la niñez tiene una gran importancia para el reino de los cielos. Así que no salvemos el mundo, no nos interesa, salva uno. Métete en el río del propósito de Dios. Métete en ese propósito. Si tú no estás desarrollando propósito de Dios, no estás ejerciendo el papel como hijo y como hija de Dios. Y este mundo lo que necesita son hijos e hijas de Dios. Que entendamos que hay una dimensión diferente, satánica, con la Agenda 2030 que se está moviendo en este momento y que arremete contra los diseños divinos. Es una agenda satánica. Pero tú y yo no podemos ser indiferentes. Yo hago esto y les hablo de eso y soy de la fundación, no puedo hablarles de otra cosa en este momento. Pero cuando tú te pares en este lugar, tú vas a hablar de lo que Dios está haciendo contigo. Tú vas a hablar de la transformación que Dios te está llevando contigo. Saben, hay gente afuera que está necesitando que los hijos de Dios entendamos que hay propósito de Dios. Hace 2 semanas estuve con mi esposo en la clínica, estaba jugando y le dije, no juegue fútbol, y jugó fútbol y tenga que ahí está. Y mi amor, estoy aquí, se lo dije. No me hizo caso. Pero luego él dijo, sí, ve amor, Dios tiene sus propósitos. Y llegué yo, tan listo, sí, bueno, bien. Yo ahí sentada, yo decía, esto me parece increíble. Una fila, renegaba yo. Y de repente a algún lado el Señor empezó, sí, no, ya no, tiene muerte cerebral, vente, ya no nos digan las esperanzas, vente ya. Y lloraba el Señor y yo, no. ¿Es en serio, Señor? ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí, es en serio. Ok, entonces yo dije, como sé que se espera, yo me llevo mi computador y estoy trabajando. Y el Señor ahí, sí, no, terrible. Yo, okay, está bien. Me volteo, lo siento. Le puse mi mano aquí, lo siento. ¿Cómo estás? Y empezamos a hablar. No, mi papá. Yo no soy muy predicadora, ustedes me ven acá, pero yo no soy muy evangelizadora. Carolina es una dura evangelizando. Dios mío, Señor, esa mujer le fluye. A mí no. A mí póngame a alguien como para restaurar, como para su corazón, para llorar, para abrazar, y yo estoy ahí lista, preparada para consolar, para restaurar. Yo no soy de ese sitio. Ay, Señor, me cuesta. Ok. No sé cómo, no me pregunte, pero yo recordé, abre tu boca que yo la llenaré. O sea, como le presento a Jesús, este Señor. ¿Cómo? Quiero decirte, y empecé. El Señor hizo la oración de fe allí. Y la cara le cambió. Yo quisiera haberles traído la cara antes y la cara después era una cara diferente.
el Señor realmente recibió a Jesús. Le pregunté, ¿cómo está tu papá? Mal. ¿Tu papá conocía a Jesús? No. Era como más malo que había sido terrible ese señor. Él decía, y mi papá está ahí. Yo le dije, empoderada, regálame 2 minutos con tu papá. No sabía ni qué iba a hacer en 2 minutos, pero fue lo que el Espíritu sacó. Necesito 2 minutos con tu papá. Déjenme entrar a la sala de emergencias 2 minutos. Lo tenían en sala de reanimación. El Señor dijo, no, pues es que no se puede entrar allá nadie. Yo me paré al frente, vi un espacio y me metí. Y la enfermera, ¿usted qué hace aquí? Ese Señor, esa vida que está ahí. Dije, mira, yo soy cristiana. Yo necesito orar por él. Déjenme entrar 2 minutos. No, ¿qué le pasa? No sé qué. Yo le dije, por favor, 2 minutos. Me dijo, espere allá afuera. Me paré allá afuera. No sé ni por qué les cuento eso. Me paré afuera media hora y ando con un problema de espalda. A la media hora yo ya estaba aquí y me sentaba. Yo decía, yo no puedo más, no voy a poder, y me senté. Y cuando yo me senté, entonces salió la enfermera. Señor, corra aquí. Yo le dije, ay, el Señor se murió. Yo fue que me vine a sentar, Dios mío. Y corrí detrás. Yo le dije, René, yo estoy aquí, 2 minutos con tu papá. El resumen de la historia, tuve 2 minutos con el papá. Estaba con muerte cerebral, pero yo dije, Señor, si tú me trajiste acá, le tronchaste el pie a mi esposo, esto tiene que tener propósito del cielo. O sea, esto no puede ser otra cosa. A mi esposo no le pasó nada, ni siquiera tenía fractura, nada. Oré por él, creí que él me había escuchado, hice la oración de fe con él, le presenté a Jesús, salí de ese lugar y descansé. Porque nosotros tenemos, iglesia, que entender que cualquier sitio no necesitas una fundación, necesitas entender cuál es tu propósito en esta tierra. Y tu propósito, sea como sea, es salvar almas. Tal vez yo no sea pastora de una iglesia, pero soy directora de una fundación. Tal vez tú no seas director de una fundación, pero tú eres un gerente. Tal vez tú no eres un gerente, pero eres un maestro. Tal vez no eres un maestro, pero eres un trabajador, un digitador. Tienes almas alrededor tuyo, tienes gente alrededor tuyo, tienes un dolor en tu corazón que pasaste y tienes autoridad para poder ministrar a otros. Y yo te garantizo que cuando tú te actives en el propósito de Dios, la gente te empezará a buscar. A mí me buscan un montón. Yo de verdad a veces no hablo de fundación y mi hermana, es que mire que a mi hija la están. Y yo digo, gracias Señor, porque es mi propósito. Y tus propósitos te perseguirán, tu gente te perseguirá. Cuando Dios entrega esos propósitos, entrega también recursos. Dios le dijo al pueblo, te entrego un propósito y es que edifiques mi casa, edifica la casa de Dios. Cuando yo les decía, recibí esta palabra, hay propósitos de Dios estancados en este lugar. Cuando Dios entrega un propósito, también el Señor entrega recursos. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de este lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, con ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¿Para que haga realidad sus propósitos? No, para que haga realidad los propósitos de Dios en su corazón. Versículo 7, y el rey Ciro, versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores, todos les ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y Ciro entonces restituyó los utensilios de la casa de Jehová. Habrá restitución, habrá recursos. Dios entrega. Dios no solamente te manda y te manda desarmado, Dios te manda con los recursos que ya tú los tienes. Y no me refiero solo a dinero, me refiero a dones, me refiero a talentos, me refiero a habilidades, me refiero a recursos, me refiero a fuerza. Lo que los jóvenes pueden hacer, yo ya no puedo hacerlo. Pero lo hice en mi juventud, lo hice. Tienes fuerza, tienes dinero, tienes dones, tienes habilidades, tienes talentos. ¿Qué más tienes? El Señor sabe, dice, no, es que yo, hermana, no, yo no. No, a mí el Señor sí no me dio nada. Mentiroso. Mateo 25:15 dice que a todos Dios le dio algo. Conforme, gracias Paz, conforme a la medida de fe de cada uno.
Yo a veces decía, Señor, ¿por qué no me diste un poquito más? Yo, mejor dicho, no, tienes lo que tú necesitas para desarrollar la obra que yo te di y puse en tus manos. Así que no me digas que no tienes nada. No, es que yo soy hermana, yo no sé, yo no. No, que vengan, que hagan una cartelera, no, yo para pintar, no, vamos a evangelizar, no, a mí no me gusta hablar en público, no, que va, no, eso sí voluntario, sí, no, a mí sí, no, de verdad no me gusta. Si no te gusta nada de eso, entonces busca qué te gusta. Pero haga algo. Ay, que pastor, para la vigilia, no, pastor, yo realmente es que la falta de sueño terrible, entonces ayune. ¿Cierto? Porque es que el Señor a todos nos dio algo. ¿Y qué hizo el Señor con el que escondió el talento? ¿Recuerdan? Lo quitó y lo lanzó al infierno. No, mentiras. Estoy diciéndome eso, no. Era como para hacerlos. Tu salvación no tiene que ver con eso, tranquilo. Tiene que ver con tu recompensa. Y tiene que ver que cuando tú te vas a presentar al tribunal de Cristo, tú vas a llegar con todas tus obras y entonces el Señor le va a decir, buen siervo y fiel. Pero muchos van a llegar con unas obras de papel, de hojarasca, que cuando pasen por el fuego van a decir, no, esto no quedó. Nada. No hay corona, no hay nada. ¿Saben por qué? Porque Satanás nos ha engañado y hemos perdido la perspectiva correcta de los hijos de Dios. Y la perspectiva correcta es la perspectiva de la eternidad. Diga conmigo, eternidad. ¿Cuántos años vas a vivir acá? Yo aspiro que 80 para completar los 50 que me prometió mi esposo. Yo que va a estar conmigo 50 años. Yo espero hasta el último día. No lo voy a dejar libre. Es 30, 40, 50, 60, 70 años con una eternidad. Muchos de nosotros compramos las mentiras de Satanás, que lo que vale es lo que pasa en este mundo, es mentira. Que lo que vale es que tengas una buena casa, un buen carro, que lo que vale es que tú tengas un buen trabajo, que te honren, que te mires bien, que tengas poder. No importa, serán unos pocos años. Dice la palabra que nosotros tenemos que hacer ¿dónde? Donde ni la polilla ni el horrín corrompen, dañan. Todo lo que consiga hacer. ¿Cuántos han pasado por quiebras económicas aquí? Amén, yo levanto las manos y los pies y todo. Todo lo de este mundo en un segundo se va. Pero lo que tú hiciste para el cielo perdurará para la eternidad, para tu vida con Él. No me digas que quieres estar con el Señor si aquí no eres capaz de estar con Él. Dice en Juan 17 que conocer al Cristo, y esto es la vida eterna, no esperes a morirte para vivir la vida eterna. Dice Juan 17:4. Y esta es la vida eterna. 2 puntos, los que están en la universidad. ¿Qué significa 2 puntos? Algo que yo voy, después de 2 puntos, ¿qué sigue? Una definición, ¿cierto? 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien tú enviaste. ¿Quieres vivir la vida eterna? Conoce a Dios. Y esta es la vida eterna. Porque desde aquí tú puedes conocer. Y desde aquí tú puedes llevar esa vida con el Señor. No te pierdas. No te pierdas de lo que es. Y quiero llevarlos rápidamente al siguiente punto. Y es que el Señor es quien despierta el espíritu. Puedes poner el 3. Nuestro espíritu es despertado y empezamos la obra. Quizá lo que ha pasado es que tu espíritu no se ha despertado. Tu espíritu no ha sido activado. ¿Pero saben por qué el espíritu no ha sido activado? Porque no estoy llevando una vida de oración. Y no estoy llevando una vida de palabra, de intimidad. ¿Dónde se han despertado los propósitos de Dios? En la intimidad. ¿Dónde se paren los sueños y los propósitos de Dios? En la intimidad. ¿Dónde una mujer queda embarazada? Por eso necesitamos intimidad con el Padre.
porque allí es donde nacen, allí es donde se conciben los propósitos. Tal vez tú hoy no lo sepas y tú dices, yo no sé cuál es el propósito. Intimidad. Porque en la intimidad los propósitos nacen, los propósitos se conciben, los propósitos se engendran ahí. Y ahí es donde el Señor quiere que el espíritu sea despertado, pero no solo despierta el espíritu. Tal vez algunos, como este pueblo, entonces dice que el espíritu fue despertado y empezaron a construir los propósitos de Dios. Algunos de ustedes, me decía el Señor, empezaron un propósito y empezaron con fuerza. Empezaron con fuerza y decían, esto es. Y por aquí es donde vamos. Algo pasó. Y quiero ir al versículo 5. Versículo 1:5. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Jehová para subir a edificar la casa, la cual está en Jerusalén. ¿Quién es el que despierta el espíritu? Dios. ¿Quién es el que está aquí en esta mañana? El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él es capaz de despertar los sueños. Entonces dice que el pueblo se despertó y empezó a construir. Pero como se levantaron los propósitos de Dios, hubo alguien que también se levantó. Y quiero que vayamos entonces al capítulo 4. Quiero que tú lo veas. De Esdras 4. Y pasó algo muy triste acá. Y es que se levantaron 3 enemigos que detuvieron el propósito de Dios. Estancaron el propósito de Dios. Frenó. ¿Has visto freno en seco? Y se quedó ahí. Freno de mano y se quedó ahí. Iglesia, cuando oraba por ustedes, el Señor me decía que habían propósitos de Dios que estaban estancados en el corazón de cada uno de ustedes, que Él había despertado el espíritu de ustedes y que habían empezado una obra, pero que esa obra la habían detenido enemigos. Enemigos se habían levantado contra ustedes. Enemigos en forma de temor. Se levantaron enemigos. Versículo 4, intimidaron al pueblo. Versículo 6, los acusaron. Versículo, no sé, más adelante, 10, 11, enviaron cartas al rey Artajerjes y le dijeron mentiras. Dijeron, este pueblo está construyendo la ciudad. Mentiras, estaban edificando la casa de Dios. Estaban poniendo los cimientos. Mintieron, inventaron cosas y llegaron cartas legales de la oscuridad para detener la obra. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es el enemigo que se despertó para detener y estancar los propósitos de Dios en tu vida? Mentiras, enfermedad, separación, relaciones rotas, sueños no cumplidos, escasez económica, desánimo, una pérdida de empleo, una oración no contestada. ¿Qué se volvió tu enemigo? ¿Qué se volvió el enemigo del propósito de Dios en tu vida? ¿Un esposo? ¿Unos hijos? ¿Una familia? ¿Un viaje? ¿Una aspiración que nació por encima del sueño de Dios? ¿Algo que te está robando el tiempo, tu trabajo? ¿Sabes lo que hizo Satanás con el pueblo de Israel en Egipto? Lo presionó con más trabajo para que no fuera a buscar a Dios y le puso una carga más pesada. Hoy cuando alguien me dice, no, es que yo no tengo tiempo, no le digas a Dios que hizo mal el tiempo, porque le hizo 24 horas y te alcanzan. Te alcanzan.
pero tú te has dejado subyugar por tu trabajo, por las responsabilidades, y has olvidado que hay una casa de Dios por construir. Y ahora quiero hablarles acerca de eso, cuáles son esas consecuencias. Y no sé por qué Dios quiso traer esta palabra. Yo quería traer una palabra como más abrazadora y más consoladora y más de amor y más de misericordia. Pero el Señor me dijo esto y yo obedezco porque estoy aquí para Él, porque mi vida se la rendí a Él, porque dije, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, yo lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Y eso no significa que toda mi vida se la dedique a las cosas santas. No, en cualquier sitio en donde yo esté, sé que estoy cumpliendo lo que el Señor me ha dicho que yo haga. Si yo hago este viaje, yo hago lo que el Señor me dice. No importa cuán difícil sea o qué cosas se quieran levantar contra mi vida, yo lo hago. Y quiero contarles esto no para inspirarles ni pesar ni nada, solo porque viene a mi mente ahora. El miércoles que llegué aquí, yo vivo en Cali. El miércoles que llegué, estuvimos trabajando todo el día aquí en la fundación. Mi deseo era estar con mi mamá en sus cumpleaños y yo salí de acá. Ustedes saben lo que pasó el miércoles en esta ciudad, que se inundó completamente, pero yo tenía fe que el Señor me iba a cumplir mi sueño de ver a mi mamá y me fui al norte, yo con una maleta, ando con una hernia en la espalda, yo con esa maleta, estaba lloviendo, eso estaba terrible, yo no sabía, yo llegué allá y no se puede ir porque mi mamá vive en Ubaté, al terminal del norte, yo allá con mis tenisitos y mi saquito y yo decía, Dios mío, Señor, quiero ver, esto es lo que yo quería hacer, y resulta que llego allá y no se puede y me tengo que devolver con mis tenis blancos que estaban blanquitos, lindos, con mi maleta, con la vaina, con la cosa, lloviendo. Y yo en un momento dije, ¿yo qué necesidad? ¿Quién me manda? O sea, ¿a mí quién me paga? ¿Quién me manda? ¿Quién me obliga a hacer esto? ¿Saben? Nadie me obliga. Y mientras en ese pensamiento que yo tenía, yo decía, ¿quién me obliga a hacer eso a mí? No tenía dónde quedarme, porque a esa hora yo no le había confirmado a nadie. El pastor me dijo, nadie, no tenía dónde quedarme. Eran como las 8 de la noche. ¿A quién le digo que me dé posada a esta hora de la noche? Yo acá llamé a mi esposo y dije, mi amor, busque un Airbnb o un hotel. Entonces él estaba por ahí. Bueno, me vine por aquí caminando y yo decía, Dios mío, Señor, ¿quién me obliga? Saben, a ti no te va a obligar nadie ni nada. A ti te va a motivar que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Eso es lo que a ti te motiva. Cuando tú rindes tu corazón al Señor y entiendes que vamos a vivir acá 20, 30, 40 años. No le tengo miedo a la muerte, descubrí en este viaje. Ese avión se movió y yo dije, si llegó el tiempo me voy, como dijo Pablo. Señor, lo que yo he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera. Ahí sigue el pastor Jairo. Y ahí seguirán. ¿Qué detuvo la obra del Señor? ¿Por qué no? Gracias, pastor. Y lo que pasó al otro día, bueno, tranquilos, finalmente encontré una amiga que me hospedó en su casa y encontré a Caro también, gracias, Caro. Me dio una cama caliente, bueno. Fue maravilloso, ella me ha consentido con Carolina. Y resulta que el siguiente día yo dije, no, pues tocó irse a la fundación otra vez. Porque como no paraba las lluvias y yo decía, no, ¿para qué me cojo por allá? Mamá, no, mamita, espere. Bueno, entonces me vine acá a la fundación y el pastor el día anterior no había querido estar conmigo, pero ese día estaba regio, o sea, estaba aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la vuelta? Tal, listo. Y entonces empezamos a organizar unas cosas y ese día, estando los tres aquí sentados, ¿conto el testimonio completo? ¿Con cifras y todo? Completo. Ustedes saben, hablo de fundación porque no puedo hablar del negocio que usted tiene, porque si yo no tengo su negocio, ¿cierto? Entonces descubrimos, habíamos buscado imprimir las cartillas. ¿Vieron las cartillas con las que vamos a las comunidades? Queríamos imprimir esas cartillas porque nos sale muy costoso imprimirlas acá, hay tiempo, días de Alejandra imprimiendo esas cartillas. Cuando vamos a las comunidades son días imprimiendo, empacando todo. Dijimos, Señor, las cartillas, por favor, las cartillas. Y me dice el pastor y empezamos, ¿cuánto es?
7 millones. Listo, no, oramos, Señor, 7 millones, Padre, la fe, tal, listo. Y alguien dice, dono las cartillas, 7 millones. Dele un aplauso al Señor. Porque el que le va a dar ahora va a ser más fuerte. Listo, paz, tenemos. Bueno, haga derechos de autor y se ven todo. Nos sentamos aquí, yo empiezo a ver. A la persona que nos ayuda, bueno, muestra cómo fue que pasaste todo. Sí, 1000 cartillas cuestan tanto. Yo digo, 1000 cartillas no cuestan eso. Porque cuando aquí alguien dice impresor y tiene imprenta, alguna cosa, no, nada. Bueno, ustedes saben que se monta una plancha y cobran es por esa plancha. Y yo dije, son 8 cartillas, son 8 motivos. Y dijo, llamamos allá a la Buena Semilla, no señora, es 1000 por cada motivo que le cuestan eso. No puede ser. Pero dice, no, 4000 por 1000 cartillas. No, eso está, 7 millones está perfecto. No. Pues resulta que eran 8 motivos y yo quería que me dieran ese precio, tenía que imprimir 1000 de cada una. O sea que eran 27 millones. Yo dije, la embarramos. Porque ya le habíamos dicho a la persona y le habíamos mandado el cuadro organizado. Nosotros organizados. Aquí está, listo. Y yo dije, no, pastor, la embarramos. Estando los 3 ahí en esa unción de estar juntos trabajando en el poder del acuerdo, hicimos cuentas nuevamente y dijimos, no son, o sea, imprimir 8 no podemos, porque eso es demasiado dinero. Tendríamos que imprimir solo las 4 de los niños, 1000 de cada una. 1000 de cada una nos costarían 16 millones algo. ¿Cuánto estaba por encima? Los que saben de números. Ricardo, ¿cuánto? 9 millones por encima. Y ya habíamos hecho los grupos, vieron que ya, sí, gracias, los que están en el grupo, no sé si el pastor les contó, ya la victoria estaba, yo decía, ahora, ¿de dónde voy a sacar 9 millones de pesos? Pastor, ¿de dónde sacamos 9 millones? Resumen de la historia, el pastor dijo, aquí hay que poner la cara. Yo dije, póngala usted, yo la pongo por este lado de acá, y mandamos un correo. Entonces el pastor, mira, Leo, tal, imagínate esto, tal, y ustedes saben cómo hace el pastor. Yo, Leito, ¿qué más? Tal, y le mandó un video. Y así. Ay, pastor, pero a mí me encantan los envíos que él hace. ¿A ustedes no les gustan los envíos que él hace? A mí me encantan. Porque uno ahí dice, pastor, él quiere. Bien. Yo llamé a la esposa del Señor. Mira, yo no fui capaz de llamarla. Yo le mandé un audio así muy impersonal, ¿no? Oye, mira, qué pena, es que imagínate, qué tal, que tuvimos esto, son 16, pero no se preocupen. Tranquilos, ustedes lo que puedan. Y Alejandra nos dice, no, ellos nos van a dar todo. No le digan que no de nada, que dejen, solamente envíen el mensaje. Y el pastor, solamente enviamos el mensaje, solo enviamos el mensaje. Salimos, estoy hablando del jueves que me tocó quedarme, nos fuimos al banco. Yo en mi carne peleé con ese banco horrible, pero mientras que yo estaba peleando con el banco horrible, ¿sí? Que no me querían autorizar al pastor, que cómo se le ocurre que yo vengo de Cali, se me salió ahí la vieja santa. Y resulta que al otro lado, en el Salón de la Justicia, estaba pasando una llamada donde nos llamaron ellos dos, una pareja de Estados Unidos, y nos dijeron, no se preocupen, tranquilos, nosotros vamos a cubrir el total de las cartillas. El Señor nos dijo, son los propósitos del reino y cuenten con ese dinero, se los vamos a dar. Y ya llegó. Cuando Dios te da el propósito, Dios te da las finanzas. Solo el Señor necesita que camines en fe, con tus dones, con tus talentos y con lo que tengas. Fundación arrancó con nada. Yo, administradora de empresas, proyectos y demás, yo hice un proyecto así gigante cuando en el 2017 arrancamos, ¿no? Etapa 1, etapa 2. ¿Aquí alguien sabe de proyectos? ¿Maneja proyectos? ¿Cierto, Ricardo? Etapa 1, etapa beta, etapa alfa, etapa, ¿sí? Todas las etapas. El pastor un día dice, demos 50 mercados y empecemos ya. Y la etapa 1, y la etapa 2, y la etapa 3. Demos 50 mercados, vayan a repartir 50 volantes y repartamos 50 mercados y arranquen. Hoy, con esa unción que yo recibí, le digo, arranque. Con lo que tiene. Sí, con lo que hay en sus manos. Dios no le dio más. Yo digo, Señor, mientras estaba en el avión, yo le decía, Señor, si tú me hubieras dado más, yo te daba más, pero yo ya te di todo lo que tengo. Te he dado todo, mi vida, mis años,
fuerza, todo. Dejo a mi esposo solo 5 días. No importa, los que somos casados sabemos que Dios mío, dejar al esposo 5 días. Señor Jesús, y ya estoy que me voy. ¿Qué ha detenido el propósito de Dios? Ya voy avanzando y para ir cerrando. ¿Dónde tú estás experimentando estancamiento en tu vida? ¿Dónde? ¿Área espiritual? ¿Área económica? ¿Área familiar? ¿Emocional? Pues ese es el lugar de tu siembra, de tu propósito. Ahí es donde tienes que arrancar. Es por ahí donde tú tienes que arrancar. El propósito de Dios no puede seguir estancado en tu vida. Dice, versículo 5, capítulo 5, vamos a ir. Y vamos a ver qué fue lo que Dios hizo para que los propósitos de Él, que estaban estancados, pudiesen levantarse. Capítulo 5 del versículo Esdras. Yo quiero decirte que cualquier cosa, cualquier propósito de Dios que esté estancado en tu vida tiene que ver con una cosa, y es que le creíste una mentira a Satanás. Dios te dijo una verdad, te entregó los recursos, te entregó la vida, te entregó todo, y Satanás vino y te susurró una mentira o metió sus cochinas manos en tu vida y tú te quedaste ahí, te estancaste ahí te quedaste. Capítulo 5 versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Repítalo y dígalo conmigo. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que pasar para que el propósito de Dios vuelva a fluir? Profetizar. Se va a decir, no, es que yo profeta no soy. Yo tampoco. Pero es que profetizar no es decir, Dios te dice que mañana vas a encontrar a tu esposa y va a ser, no, eso no es profetizar. O eso también es profetizar, pero es el don de la profecía. Pero aquí estamos hablando de profetizar, que es hablar por inspiración divina y por conocimiento de esta palabra y ponerse de acuerdo con lo que Dios dice aquí y está escrito. Eso significa profetizar, hablarle a la situación. Ageo, dice que se levantó el profeta Ageo y el profeta Zacarías y empezaron a profetizar. ¿Qué profetizaron? Vamos a ir al capítulo 1 de Ageo. Ahí. ¿Qué les profetizó Ageo? ¿Qué empezó a decirles? Ustedes están muy negativos. Es más, ustedes están diciendo que el tiempo todavía no ha llegado. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, de pronto cuando termine la universidad, después, sí, de pronto, cuando me pensione, ideal, porque voy a tener todo el tiempo para Dios. No, de pronto cuando me case, porque es que eso solo, hermano, eso es terrible, sufrir mucho, porque la gente dice, no, de pronto cuando termine la universidad, es que la universidad durísimo, no te imaginas. Yo en la universidad me iba de misiones una semana, yo no sé cómo hacía, predicaba a los niños, estaba en la alabanza. Yo decía, Señor, que yo no sea el ejemplo. No, pero a veces son excusas que uno pone al Señor. Lo primero que tú tienes que levantarte a profetizar es: el tiempo es ya. No sigas deteniendo. No puedes seguir, no tienes autorización para seguir deteniendo los propósitos de Dios. Y aquí le voy a hablar a la iglesia.
Si esta iglesia experimenta algún tipo de estancamiento, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Y si la iglesia está estancada, yo estoy estancada. Porque si tú estuvieras activado, esta iglesia estaba. El pastor y la pastora y sus hijos hacen lo que ellos pueden hacer. Tienen un lugar precioso, tienen un lugar hermoso, se preocupan porque que la gente venga acá, que la gente tenga, que la gente reciba, que todo esté listo, que esté dispuesto, que esté preparado, pero ellos no hacen, ellos solos no son la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y si la iglesia está quieta es porque yo estoy quieto, diga. ¿Qué estoy haciendo yo para poder a movilizar esta iglesia? Para llenar estas sillas vacías que están acá. ¿Sabe cuánta gente se levantó hoy en dolor, en angustia, en necesidad, que está esperando y tú dices, no es el tiempo? ¿Qué pasa si yo ese día en el hospital le digo al Señor, Señor, no es el tiempo, Él está como mal? No, el tiempo es ya y el tiempo es ahora. Es la excusa que nosotros ponemos para los propósitos de Dios. No es el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová y les dijo, muy bonito, muy lindo. Sí es tiempo para que ustedes vivan en sus casas, casas artesonadas, hagan sus cosas, tengan su trabajo, su universidad, sus sueños. Y el Señor nunca les dijo que eso estaba mal. Ojo. El Señor nunca dijo, ustedes son terribles, ¿cómo se les ocurre tener casa, carro, beca, televisor a color, viajar? No. Él les dijo, ustedes tienen un problema de prioridad. Es un problema de prioridad, iglesia. Eso no está mal y tenemos que hacerlo. Y yo quiero comprarme una camioneta. Aquí lo dije. Y yo quiero hacer muchas cosas, pero mi prioridad no es eso. Si tengo que renunciar a esto por hacer eso, lo voy a hacer 20 veces, pero no voy a dejar de perseguir las cosas que yo también quiero en esta tierra. Pero el problema nuestro es un problema de prioridad. No, es que estos son los que dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así dicho Jehová. Y yo voy a profetizar porque voy a decir lo que dice la palabra. Meditad, iglesia, y medite bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué será recibir el jornal en saco roto? No alcanza, que como que uno hace la cuenta y dice, pero otra vez ya se fue. Yo di esta cuenta, paguemos el diezmo. Hay una cuña. Si yo no pago mi diezmo, ahí por ahí estamos mal, pero no voy a predicar sobre eso. Meditemos bien sobre nuestros caminos. Tal vez tus cosas están bien. Y está bien que estén bien. Pero hay cosas que el Señor necesita despertar. Por amor a su iglesia. Por amor a aquellos que no han venido y que no han llegado. Por amor a aquellos que necesitan. Por amor a los niños. Yo no sé cuál es tu pasión. Quizá tu pasión sean las mujeres. Quizá tu pasión sea restaurar hombres. Quizá tu pasión sea ir a las cárceles. Quizá tu pasión sean los ancianos. Quizá tu pasión sea la música, el arte. No sé. Tú lo sabes. Tú puedes hacer arte para Cristo. Tú puedes predicar a Cristo de muchas maneras y muchas formas. Necesitamos levantarnos, iglesia. Y la única manera de levantarnos es levantándote y hablándole a esa situación. Yo me pongo de acuerdo con Dios y le digo a esta situación, tú no me vas a detener más. Yo le hablo a mi trabajo, yo le hablo a mi enfermedad, yo le hablo a mi desánimo,
yo le hablo a mis enemigos, yo le hablo a mi depresión, yo le hablo a lo que sea que esté estancando mi vida en el nombre de Jesús, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tus enemigos huirán delante de ti en el nombre del Señor y los propósitos de Dios se desarrollarán en el nombre de Jesús. El profeta Ezequiel, ¿saben? Dios le dice al profeta Ezequiel, y me llama la atención porque es el Señor el que le pregunta a Ezequiel: esos huesos secos, tal vez esos propósitos de Dios están secos hoy, secos, no hay vida, no hay propósitos de Dios, estancados, muertos. Y tal vez tú piensas que eso ya no va a ser y que eso no se va a dar, porque están secos y son muchos, dice Ezequiel. Y el Señor va y le da una vuelta a Ezequiel, y Ezequiel dimensiona un escenario muy desértico, muy oscuro. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, y hoy el Señor te pregunta a ti: ¿Ezequiel vivirá en estos huesos? El Señor te dice hoy: Carolina, ¿vivirá en esos huesos? Maribel, ¿vivirá en esos huesos? Ricardo, ¿vivirá en esos huesos? Esos propósitos secos. Y Ezequiel dijo: yo no sé, pero tú lo sabes. Ezequiel le devuelve la pregunta al Señor, la respuesta, y le dice: yo no sé, tú lo sabes. ¿Y qué le responde el Señor? Levántate, Ezequiel, tú sabes lo que yo creo acerca de eso, ¿verdad? Entonces levántate y profetiza. Tú sabes que fui yo el que los puse ahí, entonces levántate y profetiza sobre esos huesos secos. Levántate y dile: huesos secos, escuchen palabra de Dios en esta mañana. Ustedes no pueden seguir ahí muertos, ustedes no pueden seguir ahí estancados. Ustedes necesitan levantarse y profetizar a esa situación que está generando estancamiento en su vida, iglesia. Es el momento de levantarnos. No pueden seguir diciendo, y no podemos seguir diciendo: este no es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo que invirtamos nuestras prioridades, y es el tiempo que empecemos a pensar en lo eterno, en lo que realmente vale. Si mañana te mueres, no te vas a llevar absolutamente nada de lo que tú tienes. Si Dios quisiera, en una inundación como los pastores que están en España, todo en un segundo lo perdieron, todo por lo que habían trabajado se fue. Un amigo que tengo, todo lo que tenía en un banco se le perdió, todo. Pero lo único que te va a quedar es lo que tú edificas para el reino de los cielos. Y hoy yo te motivo, yo te levanto en el nombre de Jesús y profetizo para que todo aquello que el Señor esté poniendo ahora mismo en tu corazón, porque sé que el Señor lo está haciendo ahora, sé que el Señor lo está llamando ahora, sé que el Espíritu Santo de Dios está soplando vida en este momento sobre esos huesos secos. Así que yo te pido que hoy tú te levantes y empieces a profetizar. El Señor, frente a este hombre que había muerto, a Lázaro, muerto 4 días, y el Señor le dijo: levántate. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Si el Señor lo hizo con una mujer como yo, despreciada, humillada, hay muchas cosas de las que no puedo hablarles porque no es el tiempo. Pero si el Señor pudo hacerlo conmigo, yo te garantizo que lo va a hacer contigo. Y quizá tú me ves y quizá, sí, ella está predicando, ella aún lucho con muchas cosas en mi vida. Pero una cosa tengo clara, y es que yo a Él será mi prioridad. Cantábamos ahora: si lo pierda todo, yo lo tengo a Él. No es hora de dormir. No es hora de dormitar. Yo sé que estás pasando por momentos difíciles. Tal vez muchos de los que estamos aquí estamos en momentos desafiantes. Estamos experimentando muerte. Creyéndole a Dios, el Señor se llevó mi bebé. Creyéndole a Él. Y todo eso quiere detener la obra de Dios en mí, pero no va a pasar. No va a pasar. No me voy a detener ante los enemigos que se quieren levantar. Es hora de levantarnos nosotros.
Ponte sobre tus pies.